Abrir el programa nos vamos a ir precisamente a Valdivia. Estamos con nuestro corresponsal, el señor Cristian Santana, periodista de radio Pilmaiquén de Valdivia. Y ahí está, por supuesto, con 12 sobrevivientes de este terremoto de Valdivia de 1960. Estamos con Lidia y con don Germán. ¿Cómo estás, Cristian? Buenos días todavía. Aquí a través del mediodía te saludamos. Buenos días, Daniel. Buenos días a todo el panel allá en Televisión Nacional de Chile, la capital. 65 años de una triste historia, mucho dolor, mucha nostalgia. Lo que recuerda a los valdivianos tras 65 años de este mega terremoto, el más grande registrado en la historia, como dice el experto que estaba hablando hace un momento de esta situación. Bueno, por ahí saludamos a Cristian Pérez también, tocayo valdiviano. Un abrazo grande, Cristian. Trabajamos juntos con Cristian hace años en la radio. Sí, un abrazo. Así es. Un abrazo grande, Cristian. Bueno, como decía Cristian, hay muchos edificios que aún se mantienen en pie. Uno de ellos el edificio Prales, otro el edificio donde está el Teatro Cervantes y, por nombrar algunos, también los edificios de departamento de Pedro Montt que se han mantenido allí a pesar de este fuerte terremoto. Hoy día nos acompañan dos sobrevivientes. Una de ellas tenía 10 años y el otro tenía 23 años. Comenzamos con doña Lidia Alba. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días. Bien, gracias. Cuéntenos, ¿cómo vivió el terremoto? Usted vivía en el sector de los barrios bajos en ese año. Al frente del colegio, en la calle Domeico, y fue terrible. Yo, por lo que yo percibí en ese momento, nunca me había dado cuenta de que era un terremoto. Con 10 años bien poco pudo darse cuenta, entonces. Claro. Y al lado de mi casa había una iglesia evangélica del pastor Pérez y la gente empezó a salir y las calles eran de adoquines y se abría la tierra y quedaban atrapados y como podían los sacaban. Sí, eso usted nos contaba en forma interna antes del despacho, que la tierra se abría, sí, con el movimiento. Con el movimiento se abría. Usted estaba con su mamá y una hermana, me contó en esa fecha. Con mi papá y mi hermana, porque mi mamá andaba en Osorno. Y ella, producto del terremoto, usted me dice, ¿cuánto tiempo demoró la mamá en regresar de Osorno a Valdivia? 3 meses, porque no había locomoción, estaba todo aislado. Una hora ahora. ¿Qué recuerda del movimiento en sí? ¿Cómo fue con esos 10 años que usted tenía? Bueno, yo estaba haciendo mis tareas para el otro día, lunes, para ir al colegio, y estaba sola en mi casa. Mi hermana andaba afuera y de repente hubo un temblor antes y ahí, como mi casa era grande, de madera, salimos al patio porque era muy grande la casa y había patio grande. ¿La casa se cayó? No, se corrió un poquito. Ya. ¿Se deslizó por el movimiento? Claro. ¿Cuántos minutos recuerda usted que duró ese movimiento? El terremoto, porque primero vino un terremoto, un temblor como 15 minutos antes. Y después vino el segundo y ahí ya hubo que salir para afuera de la casa porque si no se podía mandar la casa abajo. Perfecto. Daniel, ¿hay alguna consulta que quieras hacer a la señora que nos está acompañando, la señora Lidia? Sí, claro, bueno, primero que todo agradecerle que esté con nosotros en este contacto con el mediodía. No, básicamente, cómo ella fue esperando después de estos 3 meses la llegada de la mamá, que lo que pasó, hubo muchas réplicas también después del terremoto. Nos preguntan cómo fueron esos 3 meses mientras esperaba que llegara la mamá. ¿Hubo muchas réplicas? ¿Cómo lo vivieron como familia? Sí. En la noche, por ejemplo, después llegaron los militares que salieron porque no había luz, no había agua, nada. Y las casas, la mayoría abajo. Y los llevaron en la noche y quedaban en la esquina de guardia los militares. Y ellos de repente avisaban que el río se estaba saliendo y los traían más arriba. ¿El sector céntrico? No, hacia ahí donde está la Copena Aníbal Pinto. Okay. Eso era Pampa. Y ahí los traían en la noche y ahí dormíamos sentados o abrazados nomás con frazada. ¿Y la alimentación cómo lo hacían? Bueno, de ahí volvíamos en el día a la casa y la hermana cocinaba y después llegaron los militares de otro país y lo hacían comida en la escuela y uno tenía que levantarse temprano
ir con una tetera, una olla y decir cuánto era mi familia. Y los daban. Para racionalizar los alimentos. Claro. Cristian. Y después al almuerzo igual y en la tarde pasaban los camiones dejando agua. Sí, tenemos una consulta en estudio. Sí, Cristian, te habla Carla Jara. Me gustaría que le preguntaras, porque claro, a mí también me tocó vivir, ¿cierto?, el terremoto del 2010 por primera vez, el del 85, no recuerdo, era un bebé. Y uno no sabe qué es lo que pasa. Yo era mucho más grande que la señora, por supuesto. ¿Cómo lo vivió ella con 10 años? ¿Qué pensó que estaba ocurriendo? En mi caso yo sentía que venían los extraterrestres porque no entendía nada de lo que estaba pasando. ¿Qué le pasa a ella como niña de 10 años? ¿Qué pensaba que era? ¿Qué pensaba que era lo que estaba ocurriendo en ese momento con un terremoto tan largo además? Señora Lidia, ¿qué pensaba usted en ese momento? Nos pregunta acá la Jara de estudio. Con 10 años, ¿pensaba que era el fin del mundo? Exactamente, pensaba que se estaba terminando el mundo porque yo, como les digo, yo tenía 10 años pero me daba cuenta. Y me acuerdo que cuando llegó la mamá, porque después hicieron la Cruz Roja, empezó a dar ropa porque no había agua, nada. Y andábamos con mi hermana y lo fueron a avisar de que había llegado la mamá con el hijo de ella que tenía como ¿Cristian? 4 añitos. Más Así, tranquilidad ahí. claro. Sí. Sí. Daniel, regresamos contigo a estudio. Sí, claro. Bueno, Cristian, estamos también con don Germán, que él tenía 23 años en el minuto de este terremoto. Claro, la señora Lidia vive desde el lado de niña, tener 10 años, Claro, más con sus chiquitita. hermanos, ¿no es cierto? Nos cuenta y nos relata dónde comían, cómo se vestían. Pero también don Germán, ¿en qué estaba en esa situación puntual? Era ya un adulto, tenía 23 años. Don Germán Díaz tiene 89 años, bombero insignia de Valdivia y también tiene otro cargo. Don Germán, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Soy director honorario del Cuerpo Bombero de Valdivia y voluntario insigne de los Bomberos de Chile. Don Germán, 23 años para ese terremoto, ¿cómo lo vivió? Lo decía acá la señora Lidia, todos pensaban que era el fin del mundo. Yo tengo antecedentes de que la gente se arrodillaba pidiendo a Dios piedad. Sí, es efectivo, se veía mucho en las calles. Se veía mucho en las calles, como les decía, pero era más el temor que había porque a raíz de las réplicas que eran muy continuas y muy grandes. Eran réplicas que yo calculo que unos 7 grados, 6 grados, 5 grados. Y eso era permanente, cada ciertos minutos había réplicas. Durante el mismo día 22. Cristian. Don Germán, usted nos dice que gracias a Dios hubo un temblor de 15 grados previo que obligó a la gente a salir de las casas con preocupación. Esto evitó que hubiera mayores víctimas que murieran aplastadas al caer las casas. Bueno, yo no dije que gracias a Dios. Yo lo que dije es que la gente felizmente escapó de sus casas a raíz del temblor fuerte que hubo unos 15 minutos antes del terremoto mismo. Ahora, otra situación que usted nos cuenta es que en ese entonces también para las personas que están allá en el panel, que al presidente de la República en ese entonces no se le avisó inmediatamente para que nos cuente un poco lo que pasó. Fueron 4 días donde nadie sabía lo que pasaba en Valdivia. Efectivamente, por orden del intendente de la época, se evitó molestar al presidente o preocuparlo de lo que estaba pasando en Valdivia. Y quedamos totalmente aislados del mundo, porque Valdivia estuvo aislada totalmente como dice, de cielo, mar y tierra. Pero la radio Camino Enrique de la época, que con su director y en ese tiempo locutor, posteriormente él fue diputado por Valdivia de Unional Lave. Lograron salir en forma clandestina, instalaron una antena y hicieron un puente con la radio Portales, me parece, de Talca, y ahí se remitió a Santiago a otra radio de la misma línea y se supo por fin lo que estaba pasando en Valdivia. Gracias a esto. Gracias a eso. Y usted me cuenta que ellos también fueron detenidos por esta acción. Exactamente, fueron tomados presos. Gracias a Dios. Y bueno, posteriormente, felizmente, ahí el intendente fue cambiado por el general Caña, que era un general valdiviano,
y las cosas empezaron a cambiar. Sí, tenemos una... Sí, Sí. No, sí, me gustaría- Daniel, por favor, ¿hay alguna consulta para don Germán? Claro, Germán sí, Lasco. para don Germán, primero que todo, saludar a un camarada bombero. Preguntarle si a esos 23 años él ya era bombero o ahí nace ese espíritu bombero con tal de ayudar. Obviamente sabemos que los bomberos en este tipo de emergencia son los primeros en estar, son los primeros en llegar, qué sé yo, y en estar ayudando. ¿Ahí nace su espíritu bombero, don Germán, o ya era voluntario? Don Germán nos pregunta de estudio Daniel, ¿usted era bombero en ese tiempo o después de esto nace lo que es el espíritu bomberil en su persona? No, ya era bombero ya. Yo había ingresado 3 años antes. ¿Y cuál fue la Entonces- labor que realizó en esos días usted como bombero? Bueno, la emergencia duró casi 3 meses. Porque tenemos que contar que después del terremoto vino el riñiguazo, que se llama, que es otra historia también bastante cruenta. Nosotros comenzamos a trabajar prácticamente desde el mismo minuto. Mi hermano también es bombero. Nos juntamos en la casa de mis padres. A raíz que mi mamá estaba sola porque mi padre estaba en Punta Arenas. Y nos preocupamos de ver la casa si estaba bien ajustada. Y nos encontramos que en la esquina de una de las esquinas de la casa estaba por derrumbarse. Así que con rajas de leña la aseguramos y de ahí partimos de inmediato según nosotros llegar al cuartel. Pero el cuartel ya estaba con problemas porque se le había caído la torre. Era una torre que tenía 18 metros de altura y porque en sus 4 costados tenía relojes que le servían a la gente para saber la hora, porque en esos años eran muy pocos los que tenían reloj. Esa torre servía entonces como una manera también de la gente se informe el horario diario. Don Germán, me parece mucho que hay otra consulta desde estudio. Sí, básicamente, no, a don Cristian preguntarle, porque a sus 23 años, con 3 años de bombero, cómo se doblegó entre la familia, entre poder ayudar, y además cómo se trabajó el Cuerpo de Bomberos de Valdivia, porque estaban absolutamente aislados, no podían recibir quizás ayuda de otros cuerpos de bomberos. ¿Cómo fue esa labor durante esta emergencia que él dice que duró 3 meses? ¿Cómo se vio desde la parte bomberil? Antes de esa pregunta, te quiero contar, Daniel, que aquí, en la tercera compañía donde estamos realizando este contacto, está el carro de bomba con el cual se distribuyó agua a las personas que se vieron afectadas por el terremoto. Así que es una tremenda joya que hoy día tiene la tercera compañía de bomberos y que está en el primer piso. Nos preguntan desde estudio, Daniel, don Germán, ¿cómo compatibilizó la familia con el trabajo bomberil? ¿Cómo fue el trabajo de esos 3 meses para los bomberos, sabiendo que había poca posibilidad de que de otras compañías de otras regiones llegaran a ayudarles acá? En realidad, familiarmente la cosa estuvo mal porque estuvimos prácticamente todos los días en el cuartel, día y noche. Durante el día evacuábamos personas de las casas destruidas hacia unos rucos que se levantaron. Un ruco se les decía porque eran unas viviendas precarias que eran muy pequeñas y ni siquiera tenían piso de madera. Las entregaron con tierra o con pasto. Entonces nosotros lo que hacíamos en el día era, en los 4 carros que habían acá en estanque en esos años, que hacían como 10.000 litros entre los 4 estanques, era repartir agua en toda la población en el día. Y en la noche repartíamos el agua en hoteles, el regimiento y otros servicios públicos, los hospitales que necesitaban de agua todos los días. Y eso lo hacían con la máquina que está abajo. ¿Qué móvil es el que tienen abajo? Es un carro Mercedes-Benz TLF 16 que tiene una capacidad de 2.400 litros de agua. Cristian. Y con ese trabajaron distribuyendo agua a las personas en Valdivia. En el día y en la noche, como le digo, a los servicios de ya más grandes. Sí, ¿otra consulta desde estudio? Sí, Cristian, dame un segundo que le quiero preguntar a Marco, un poco que nos ponga en contexto, Marco, ¿en qué momento pilla este terremoto a Valdivia? Valdivia como ciudad era uno de los puertos importantes, una ciudad con mucho desarrollo. ¿Y qué es lo que pasa después con Valdivia? ¿Cuáles son las consecuencias, digamos, de este cataclismo al final? Bueno, Valdivia tenía como principal característica el que desde el fin del siglo XIX, inicio del siglo XX,
era un verdadero polo industrial de la región sur, digamos, austral de Chile, no el extremo sur, ¿no? Por lo tanto, la relevancia económica que tenía Valdivia era muy amplia. Valdivia, además, y gracias al esfuerzo de su propia comunidad, tenía una universidad, ¿no? La Universidad Austral de Chile, que era una universidad que era muy reciente y que ya estaba articulada ahí. Por lo tanto, el impacto que para toda la zona que rodea a Valdivia produce el terremoto es realmente devastador. En ese sentido, es importante recordar el tipo de medidas que en aras a la reconstrucción se implementaron en el contexto del terremoto de 1960. Dentro de esas medidas es interesante la activación, que había sido formulada en 1959, del decreto con fuerza de ley 2, el famoso DFL2, que hasta el día de hoy es aprovechado y utilizado para estimular, ¿no?, la construcción y compra de vivienda. Lo advertíamos hace un minuto atrás. El esfuerzo del país, una parte importante de ese esfuerzo, estaba dirigido hacia la organización del Mundial de Fútbol de 1962, lo que implicaba la derivación de una serie muy importante de recursos en la habilitación de estadios, en primer lugar el Estadio Nacional, ¿no?, que ya existía pero que había que ampliarlo, y etcétera, pero también estadios regionales. Entonces, hay una parte de esos recursos, y a solicitud de la propia comisión organizadora del Mundial, que se ponen a disposición de la reconstrucción. Finalmente, la ayuda internacional que supone, y ya lo dijo la señora Nidia, ¿no?, que está, Lidia, sí. Lidia, perdón, que está ahí en pantalla, derivó también en que cuadrillas de bomberos y militares de distintos países se acercaran también a Valdivia. Yo tengo una relación muy larga con Valdivia, conozco mucha gente y durante mucho tiempo he ido, pero no sería capaz de distinguir, que me imagino que tú sí, Cristian, no sería capaz de distinguir cuáles son los barrios o cuáles son las zonas de la ciudad que son reconstruidas o son innovadas urbanísticamente luego del terremoto de las que persistían antes. Bueno, la gente que tiene más edad en Valdivia, los testigos que tenemos ahí conocen perfectamente. Yo tengo la idea de que la personalidad del valdiviano se forja con varias cosas. Una es el terremoto, que te marca porque uno escucha historias de que uno nace. La otra es la cerveza, indudablemente. Los crudos y la lluvia, ¿no? Que son los cuatro pilares, creo yo, en que los valdivianos se forjan. Y conocemos esta historia y es nuestra. Y no quiero que me malentienda, pero creo que hasta le tenemos cariño a esta historia, ¿no? Porque nos pone en el mundo con un récord que, bueno, es un récord triste, pero un récord que sucedió, una situación que vivimos ahí. Oye, pero es de una realidad de nuestro país también. Sí, claro. Afortunadamente este terremoto ocurre un domingo, ¿ah? Hubiese sido día de semana, la tragedia es aún mayor. ¿Ah? Sí. 3 de la tarde. O sea, pues, a mí me llama la 11, atención la cantidad de gente que muere en este terremoto, porque lo que tú dices, Dani, o sea, un día domingo donde uno entiende que la gente está reunida en la casa, que es menos probable, ¿cierto?, que estén todos distribuidos en el trabajo, en el colegio. Sin embargo, más de 2.000 personas son las que fallecen, pero hubiese ocurrido un día de semana, con lo que cuesta movilizarse de un lugar a otro, hubiese sido mucho más terrible, ¿no? Sí, o sea, yo creo que, y lo dijo antes don Germán, ¿no?, Sí, que don está Germán. ahí. O sea, si bien Valdivia quedó aislada, pero ya habíamos tenido el toque de campana que significó el terremoto de Concepción el día anterior. Claro. Entonces, hay una Eso lo actitud, pone en alerta. exactamente, una suerte de predisposición. Hubo como 3. Y aquí nuevamente hay que Hubo hacer otro una... pegadito en Chiloé después. Perdón, Hubo otro pegado en Chiloé. y estalló un volcán, y no, sí, la cosa es apocalíptica. Claro, sí. Pero también, para ponerlo nuevamente en perspectiva, el hecho de que el terremoto, digamos, hubiese iniciado, ¿no?, en Concepción el día anterior, no advirtió, y esto por eso lo digo, ponerlo en perspectiva, no advirtió del tsunami, ¿no? Nuevamente, la tragedia se multiplica por efecto del tsunami. La zona costera, bueno, Valdivia está en la costa, ¿no?, Corral, pero fundamentalmente la zona costera de Puerto Saavedra es absolutamente devastada. No, pero puedo estar equivocado, pero la cultura de tsunami tenemos desde el 2010. Antes no había cultura de tsunami. Claro, O sea, no sabía. Para nada, nadie se anticipaba, nadie pensaba. Habían habido eventos, o sea, el dato es tan relevante que, producto de este impacto que hay en Hawái, ¿no?, que el gobierno de Estados Unidos decide fundar el
organismo de vigilancia del Pacífico. El Choa gringo, digamos. El Choa gringo. Yo no quería llegar hasta allá, digamos, de que en la trayectoria, claro, uno puede entender que en 1960 no haya habido esa advertencia de que el movimiento de placas iba a generar esta ola gigantesca que, entiendo, en lugares llegó hasta 10 metros y tuvo un promedio de 4 metros de altura, ¿no? Una masa de agua devastadora. Pero el 2010 sí. Y entonces ahí hay un dato que nos tiene que hacer pensar. Me sumo, no sé si hay un minuto más, digamos, pero me sumo a lo que decía Cristian antes. El hecho de que, y vuelvo a la propaganda, ¿no? Este libro lo desarrolla muy bien, el hecho de que la lógica sísmica, telúrica, genera o ha impactado en la construcción de identidad que hacemos los chilenos, las chilenas, ¿no? Inmediatamente. Y esa construcción de identidad está definida no solo por las cosas que nos pasan, sino que por la capacidad de reconstrucción. Ajá. Y ese dato que lo señalábamos brevemente con el tema de la solidaridad internacional, también se activa de forma inmediata a nivel nacional, porque lo que hace el terremoto de 1960 es, como cada una de las catástrofes climáticas que tenemos regularmente, es evidenciar el nivel de pobreza que hay en el Chile de 1960. Déjame agregar algo sobre eso cortito, no me quiero salir mucho, pero el Estado chileno y la ayuda internacional fue súper importante. Tanto así que los marinos iban y se llevaban a los niños que no podían ser cubiertos sus necesidades por los padres, familias grandes. Mi papá eran 8 hermanos y él era el mayor. Y a él lo tomaron en un barco de Valdivia y se lo trajeron a Quintero. Y estuvo internado en un convento de monjas muchos meses. Wow. Porque era la forma que tenía el Estado de poder alivianar a estas familias que se quedaron sin nada y poder cubrir esas necesidades. O sea, imagínense eso hoy día, es una locura. Sería tremendo, claro. Una tradición que ya habían inaugurado los sindicatos durante las largas huelgas del carbón del año 40, etcétera, donde unos sindicatos recibían a los hijos e hijas de los otros sindicatos que estaban en huelga, porque ya los recursos no alcanzaban ni para alimentarse. Entonces, eso me parece una idea histórica súper interesante, de que en ese contexto era posible movilizar a poblaciones completas de un punto a otro en esta solidaridad, cosa que hoy día sería evidentemente inimaginable. ¿Cuánto en volver ya a la normalidad? Oye, yo quisiera hacer un alcance. 6 meses y más, 6 meses y más, lo que decía don Germán ahí. Por favor. Marco, este megaterremoto, así se le llama, megaterremoto, se sintió aquí en Santiago. Y hubo derrumbes, hubo pánico y hubo desastres estructurales. O sea, se sintió muy fuerte aquí. ¿Quién me lo contó? Mi mamá. Mira. Sí, porque mi mamá me tenía en la guata. Yo nací 60 días después del terremoto del 60. Ahora entendemos todo, ¿eh? Ahora entiendo. Que tembló la tierra anunciando mi llegada. Yo con escándalo. Pero de verdad, sí, con escándalo. Pero de verdad, o sea, esto se sintió muy fuerte aquí también. Entonces, la magnitud de todo lo que empezó en Concepción, un terremoto antes. Después vino el de Valdivia, después vino uno en Chiloé. O sea, estaba la tierra confabulándose para que esto fuera esto fue un cataclismo. apoteósico. Un cataclismo Mi fue mamá ahí estaba hicieron todas las cosas. en Cunco, en el campo, y ella decía que ellos estaban en el campo con mis tíos, domingo, y que veían lo impresionante cómo se movían los árboles de un lado hacia otro. Tremendo. Y estaban en Temuco, como a 2 horas del epicentro, más o menos. Bueno, ahí tenemos 2 testigos sobrevivientes. Bueno, pero lo que decía la señora... que salió la tierra. En esa línea temporal de los terremotos, o sea, el año 58 había habido un terremoto en el Cajón del Maipo que había destruido San Gabriel, que había destruido San Alfonso, que había destruido San José de Maipo, que había tenido unos derrumbes tremendos. Entonces, efectivamente, yo pensaba al venir acá, decía, si a uno le dijeran, ¿le tienes miedo a los terremotos? Claro, Daniel decía antes, en el camerino, decía como, me gustan los terremotos. O sea, no, porque provocan adrenalina. Así me dicen. Pero, Es que los chilenos como que lo provocan. Eso. Pero si te preguntara, ¿le tienes miedo a los tornados? No, pero si vas al centro de Estados Unidos, tú le dices a la gente, ¿le tienes miedo a los tornados? Por supuesto, ¿le tienes miedo a los terremotos? ¿Qué es un terremoto? Claro, no lo he es vivido. parte del turismo. No sé si les ha pasado, yo he recibido amigos brasileños que llegan acá y hay un temblor y se desesperan. Sí, claro. Porque piensan que va a pasar algo así, ¿no? Porque tienen también pero esa para memoria nosotros ni siquiera nos movemos. Y esa imagen que digamos. todo está en el suelo. Queremos agradecer a Cristian Santana, que está en el móvil, agradecer por supuesto a la señora Lidia, a un Germán, Germán. con este móvil.
Muchas gracias, Cristian. Además, saludos a todos los bomberos de Valdivia. Tengo entendido que estás ahí en la tercera compañía del Cuerpo Bombero de Valdivia. Y a don Germán también, un camarada, y por supuesto a la señora Lidia. Sí, muchas gracias. Datos importantes, 17 metros aproximadamente la ola que llegó a correr en el maremoto. El cerro que provocó también el Riñiguazo se desplazó también de su base, según nos contaba don Germán, y esto provocó que el agua se acumulara en ese lugar y que existiera peligro de aluvión severo para la ciudad de Valdivia. También destacar a una artista argentina que vino a los 3 meses y que recorrió toda la ciudad cantando, Libertad Lamarque, la novia de América, quien también se ganó el corazón de los valdivianos. Y finalmente don Germán nos quiere comentar que no solamente agua repartían ellos. Don Germán, brevemente, ¿qué más entregaban ustedes? Me quería comentar. Evacuamos a la gente de los barrios bajos para irse a los rucos con el objeto de evitar el desagüe del lago Riñihue. Porque cuando se lanzó, abrieron, digamos, el paso a las aguas y inundaron acá toda el área baja de Valdivia. Hubo más o menos hasta 1 metro, 1,5 metros en algunas partes de agua sobre ella. Entonces nosotros, para evitar que la gente sufriera algún daño, la evacuamos prácticamente a todos. Importante la labor de los bomberos también. Así es, siempre. Hoy existe en la región de los ríos, la comuna de Blanco, una población 22 de mayo en homenaje también. Señora Lidia, muchas gracias. Un abrazo grande Okay, de muchas Valdivia. gracias, Cristiana, y por supuesto un abrazo tremendo. Con mucha tristeza este mega terremoto. Así es, muchas gracias, Cristiana, y por supuesto un abrazo tremendo a don Germán, a la señora Lidia que estaban allá en el móvil, y por supuesto también agradecer a Marco Fernández que estuvo con nosotros acá en el estudio, gran historiador, gran profe. ¿Cómo se llama el libro? La media historia, el medio Ahí está, archivo que mira. siempre tenemos acá Última en el vez, mediodía. último comercial. Una identidad. Una identidad terremoteada, ediciones Universidad Alberto Hurtado, de la historiadora Bárbara Silva y el historiador Alfredo Riquelme. Ok.